Yo, Gonzalo, un tipo de 26 años, siempre me preguntaba si se darían cuenta si me iba de la habitación. No de una forma dramática, con gritos o portazos. Simplemente, irme. En silencio. La silla deslizada bajo la mesa. Las luces apagadas tras de mí. ¿Dirían mi nombre? ¿Preguntarían a dónde fui? ¿O simplemente seguirían como si nunca hubiera estado ahí? En esa casa vivíamos 4 personas, pero solo 3 formaban parte de algo. Estaba mi padre, Santiago, el proveedor, la voz que resolvía cada debate, incluso cuando no debía. Mi madre, Lourdes, puro control sin una pizca de dulzura, siempre intentando arreglar la imagen de la familia, pero nunca el daño. Y luego estaba Aarón, mi hermano menor, 3 años más joven, un torbellino de energía, siempre perdonado. Cometía errores y tenía segundas oportunidades antes de que terminaran las primeras. Y yo, Gonzalo, 26, aún en casa, trabajando en 2 sitios, haciendo la compra, doblando la ropa que nadie notaba que estaba limpia. No me odiaban. No era la oveja negra. Era simplemente el fondo, como el papel pintado en una habitación por la que pasas cada día, pero nunca recuerdas haber elegido. De vez en cuando, intentaba participar, un chiste en la cena, una pregunta sobre su día. Pero siempre recibía la misma mirada de mi madre, como si hubiera oído un zumbido cerca de su oreja y no estuviera segura de si valía la pena aplastarlo. Así que volvía a los platos, a mi habitación o a mi turno en la farmacia. Algunos dicen que no echas de menos lo que nunca tuviste. Pero creo que eso solo es cierto cuando no has pasado toda tu vida viéndolo justo fuera de tu alcance. Y en esa casa, el amor era una habitación que me permitían limpiar, pero nunca sentarme en ella. Aarón no pretendía ser su favorito. Simplemente lo era. Era el tipo de chico que hacía un desastre y lo elogiaban por ser creativo. El tipo que olvidaba los deberes y le decían que tenía un estilo de aprendizaje diferente. Una vez tiró una lámpara, culpó al gato y mi padre se rió tanto que casi llora. Cuando pregunté si alguien ayudaría a limpiar los cristales, mi madre dijo: Gonzalo, ya sabes, Aarón no lo hizo a propósito. No te amargues por eso. Esa frase se quedó conmigo durante años. No te amargues por eso. Como si querer que alguien asumiera la responsabilidad fuera demasiado pedir. Solía pensar que tal vez si fuera más ruidoso me notarían más. Pero nunca fui hecho para el ruido. Era constante. Sakaba Notables. Resurtía las recetas. Hice mi propio pastel de cumpleaños un año cuando olvidaron la fecha. Lo más cerca que estuve de ser visto fue cuando Aarón se metió en problemas y yo no. Entonces decían: ¿por qué no puedes ser más como Gonzalo? Pero nunca lo decían como un cumplido. Era una amenaza, una vara de medir. Y Aarón nunca tuvo que estar a la altura porque se esperaba que yo me doblegara. El invierno pasado, Aarón destrozó el Corolla. Era el coche que compartíamos, pero yo era el que pagaba el seguro. Había estado bebiendo. Mintió al respecto. Mi padre lo encubrió. Me dijo que todavía estaba aprendiendo. Tú siempre has sido el responsable. Como si eso lo excusara. Recuerdo estar de pie en el garaje esa noche mirando el capó abollado, mi aliento volviéndose blanco en el aire. Y lo único que podía pensar era: ¿por qué ser bueno solo importa cuando les es útil? Lourdes, mi madre, solía decir que era fiable. Esa palabra sonaba como un elogio cuando era más joven. Ahora se sentía como la descripción de una herramienta, duradera, predecible, reemplazable. Una vez le pregunté si alguna vez se preocupaba por mí, por lo cansado que parecía, por lo mucho que trabajaba. Apenas levantó la vista de su portátil. Gonzalo, no eres como Aarón. Siempre caes de pie. Pero lo que no veía era que las personas que siempre caen de pie, aprenden a caer en silencio. No lloran. No gritan. Simplemente se doblan. Y un día, dejan de levantarse. Era un domingo por la noche cuando sucedió. Una de esas noches en las que la casa estaba tenue y silenciosa, pero no de una manera pacífica. El tipo de silencio que zumba con la evitación. Acababa de terminar un turno de 8 horas en la farmacia. Me dolían los pies. Sentía que mis hombros pertenecían a alguien que me doblaba la edad. Todo lo que quería era una taza de té y 20 minutos sin conversación. Cuando entré en la sala de estar, Aarón estaba allí, por supuesto, tirado en el sofá, con los calcetines sobre la mesa de centro,
el televisor proyectando colores sobre su rostro mientras jugaba a otro juego que no requería ninguna consecuencia. No dije nada al principio. Simplemente pasé junto a él. Pero entonces lo vi, mi mochila tirada por la alfombra como si alguien la hubiera sacudido. Mis páginas del cuaderno abiertas, arrancadas, arrugadas. Aarón, dije, no fuerte, pero lo suficientemente agudo. Ni siquiera levantó la vista. Necesitaba papel, murmuró, con los pulgares golpeando el mando. Cogí algo. ¿Dónde está? Se encogió de hombros. En la basura, probablemente. Me levanté, con el corazón pesado en el pecho. Esa era mi guía de estudio. Tenía notas de pacientes allí. Simplemente. Me detuve porque sabía que no estaba escuchando. Finalmente, miró por encima del hombro con los labios curvados en esa sonrisa perezosa que siempre llevaba cuando sabía que nadie lo haría responsable. Relegate. Es solo papel. Esa frase, esas 3 palabras, impactaron más de lo que debían. Tal vez porque me di cuenta de que lo decía en serio. Tal vez porque así era como me veía. Como me veían todos. Solo papel, algo para ser usado, desechado, reemplazado. Recogí las páginas rotas en silencio y me dirigí a la cocina. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ya sabía que ninguna de ellas aterrizaría. Justo entonces, mis padres entraron del garaje. Se estaban riendo. Santiago probablemente había contado una de sus historias de la universidad, del tipo que solo compartía con Aarón. La mano de Lourdes todavía estaba agarrada a su brazo. Parecían una pareja de verdad, una familia de verdad, hasta que me vieron. ¿Qué pasa con esa cara?, preguntó Santiago, su sonrisa ya desvaneciéndose. Levanté el cuaderno con los dedos temblando. Preguntel a Aaron. Destrozó mi nota. Simplemente las tiró. Lourdes miró hacia la sala de estar, apenas parpadeó. Es solo papel, Gonzalo. Aarón se hizo eco desde el sofá. Sí, solo papel. Y fue entonces cuando lo sentí. Esa lenta presión opresiva detrás de las costillas. No rabia, no dolor, solo algo que se soltaba. Un hilo silencioso que empezaba a romperse. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, pasé junto a Lourdes y Santiago, y me dirigí a las escaleras. Si no iban a lidiar con ello, yo tampoco. Pero entonces la voz de mi padre me siguió. Ya sabes, esta actitud es exactamente la razón por la que nadie quiere estar cerca de ti. Me detuve. Me volví lentamente, con un pie todavía en el primer escalón, como si una parte de mí no se hubiera comprometido todavía, como si tal vez hubiera oído mal. ¿Qué has dicho? Lourdes dejó escapar un suspiro. El tipo de suspiro que usan las madres cuando están cansadas de repetirse, aunque no recordaba la última vez que había dicho algo que realmente necesitaba oír. Gonzalo, siempre haces una montaña de un grano de arena. Exageras las cosas, sobrereaccionas. Déjalo pasar de una vez. Apreté la mandíbula. Déjalo pasar. Le permites destrozar algo que me importaba y me dices que yo soy el problema. Aarón se rió entre dientes desde el sofá. Dios, eres tan dramático. Los miré a los 3. La forma en que Santiago cruzó los brazos, la forma en que los ojos de Lourdes se dirigieron al suelo como si ni siquiera ella quisiera estar más en la habitación. La forma en que Aarón se echó hacia atrás, con los brazos detrás de la cabeza como un rey en su trono de la sala de estar. No había alzado la voz. No había tirado nada. Pero me miraban como si fuera peligroso. Actúan como si yo fuera difícil, dije, con la voz firme ahora, demasiado firme. Pero ni siquiera ven lo que está pasando. Le permiten pisotearme y, cuando hablo, yo soy el problema. El tono de Santiago se aplanó. Porque eres tú el que siempre se está quejando. Eso dolió, pero no tanto como lo que vino después. Aarón inclinó la cabeza, volvió a poner esa pequeña sonrisa. Luego, como si estuviera ofreciendo una observación casual sobre el clima, dijo, no te necesitamos aquí. Silencio. Eso fue todo lo que hubo. Ningún jadeo de Lourdes, ninguna corrección de Santiago, ni siquiera una risita para decir, vamos, eso es demasiado. Simplemente se quedaron allí, sin parpadear, sin inmutarse, sin estar en desacuerdo. Santiago miró su reloj. Lourdes cambió su peso como si le dolieran los pies.
Aarón volvió a coger el mando. Y eso fue todo. Ese fue el momento. No un cuchillo, no un grito. Solo esa frase fría y casual y la forma en que nadie pensó que necesitaba ser corregida. No discutí. No grité. No exigí que se retractaran. Simplemente respiré. Algo en mí, algo que había pasado 26 años manteniendo unido, se soltó. Subí las escaleras sin hacer ruido, empaqueté una bolsa de lona con las cosas que eran mías. No mucho. Un poco de ropa, el cargador, mi licencia, un anillo de mi abuela que siempre decían que iría a Aarón, pero que ella me había deslizado en la mano antes de morir. Nadie me siguió. Nadie llamó a la puerta. Volví a bajar las escaleras, pasé por la sala de estar, pasé por las personas que me criaron pero nunca me vieron. Y cuando llegué a la puerta principal, oí que volvían a subir el volumen del televisor. Ese fue el último sonido que oí en esa casa. No tenía un plan. Conduje durante 1 hora sin música, sin un mapa, solo el bajo zumbido de la carretera y el sonido de mi propia respiración tensa en mi pecho. En algún lugar alrededor de las 9:30, llegué a un barrio que no había visto desde la universidad. Vega, una amiga a la que no había enviado mensajes de texto en meses, abrió la puerta en pantalones de pijama y parpadeó 2 veces. Luego simplemente se hizo a un lado y dijo: ¿Quieres té o una manta? Sin preguntas, sin sermones, sin culpa. Elegí la manta. Esa noche, dormí en su sofá como si fuera el lugar más seguro del mundo. No porque fuera suave o silencioso, sino porque nadie en ese espacio esperaba nada de mí. No estar tranquilo, no explicar, no disculparme. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol apenas había atravesado las persianas. Mi teléfono estaba vibrando sobre la mesa de centro. 12 llamadas perdidas. 4 de Santiago, 3 de Lourdes, 5 de Aarón. Miré la pantalla como si perteneciera a otra persona. Anoche no podían mirarme a los ojos. Ahora no podían dejar de intentar contactarme. No respondí. Simplemente me senté allí viendo cómo seguían llegando las notificaciones. Un mensaje de voz, un texto, otra llamada. Vega me entregó una taza de té y levantó una ceja. Cosas de familia, asentí. Ella no insistió. Simplemente se sentó a mi lado y esperó como lo hace la gente que también ha pasado por ello. Al mediodía, las llamadas disminuyeron. Los textos comenzaron en su lugar. El primero de Lourdes. Estás siendo inmaduro. Luego, de Santiago. Vuelve a casa, Gonzalo. Basta de tonterías. Así no se comportan los adultos. Casi me reí. Me había ido sin gritar, sin dar un portazo, y todavía lo llamaban una rabieta. No me extrañaban a mí. Extrañaban la ayuda. Luego llegó otro texto. Solo 5 palabras de Lourdes. Gonzalo, vuelve a casa. Es serio. Ese impactó diferente. No sonaba como culpabilidad. Sonaba asustado. Esperé 5 minutos, 10. Luego escribí: ¿Qué pasó? Su respuesta llegó casi al instante. Es Aarón. La ha liado. Mal. Y así, lo supe. No me querían de vuelta porque hubieran cambiado. Me querían de vuelta porque tenían un problema. No respondí de inmediato. Simplemente miré la pantalla hasta que Vega se inclinó y dijo: ¿Estás bien? Asentí lentamente. Quieren que vuelva. Algo malo le pasa a Aarón. Vega no preguntó qué había hecho. Simplemente dijo: ¿Quieres que conduzca? Casi dije que no. Pero entonces volví a mirar mi teléfono, las palabras la ha liado. Mal. Y me di cuenta de que no quería ayudar. Solo quería verlo. Ver el pánico. Ver qué sucede cuando el chico de oro se queda sin oro. Ver cómo se ven cuando necesitan al que echaron. Sí, dije. Vamos. Tardamos 15 minutos. El viaje se sintió más rápido de lo que esperaba, como si la carretera hubiera estado esperando mi regreso. Cuando llegamos a la calle sin salida, la casa se veía igual, pero todo a su alrededor se sentía mal. La luz del porche estaba encendida durante el día. Santiago estaba caminando en círculos amplios y ansiosos. Lourdes estaba sentada en los escalones con la cabeza entre las manos. Sin risas, sin contacto visual, sin control. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños. Salí del coche y me acerqué lentamente, con las manos en los bolsillos,
los hombros firmes. Nadie dijo hola. Santiago fue el primero en hablar, con la voz afilada por la tensión. Donde demonios es estado? Incluí la cabeza. No aquí. Como querías. Su mandíbula se tensó. Antes de que pudiera responder, Lourdes se levantó con los ojos rojos e hinchados. Gonzalo, es Aaron. Esperé. Él robó a la gente equivocada en esa sala de juegos a la que va. No sabemos todos los detalles todavía, pero alguien llamó a la policía. Lo tienen detenido. Dicen que podría ir a juicio. Crucé los brazos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lourdes vaciló. Necesitamos dinero, fianza, un abogado, algo. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. No te extrañamos, no nos equivocamos, solo necesitamos. Los miré a los dos. De verdad los miré. Las personas que me enseñaron a desaparecer a menos que fuera útil. Y ahora aquí estaban, escarbando entre los escombros de su hijo dorado, tratando de encontrar una salida. Déjenme entender esto bien, dije en voz baja. Me dijeron que no me querían. Se quedaron ahí mientras Aarón decía que no pertenecía. Y ahora que está en problemas, de repente soy familia de nuevo. Santiago se frotó la cara con una mano. Esto no se trata de todo eso. Se trata de Aarón. Necesita ayuda. La voz de Lourdes se quebró. Por favor, podemos hablar de todo lo demás después, pero ahora mismo tenemos que sacarlo. Hice una pausa. ¿De cuánto es la fianza? ¿10.000 euros? Podemos pagar una parte, pero necesitamos que cubras el resto. Asentí lentamente. 10.000 euros. Sus ojos se iluminaron, esperanzados, desesperados, aliviados. Y entonces lo dije. Absolutamente no. Lourdes se estremeció. Santiago parecía haber sido abofeteado. Perdona, ladro. No alcé la voz. No me inmuté. No es mi problema, repetí. Lourdes me agarró del brazo. Gonzalo, es tu hermano. Dai un paso atrás. No, es tu hijo, y yo soy el que dejaron claro que no pertenece. Santiago dio un paso adelante, con la ira hirviendo a fuego lento bajo su tono calmado. ¿Crees que estás demostrando algo? ¿Crees que esto es justo? Lo miré a los ojos. No, creo que ya era hora. La voz de Lourdes se quebró. Te lo devolveremos. Solo necesitamos ayuda ahora mismo. No podemos hacer esto sin ti. No respondí. Quería verlos sentados en ello. Dejar que el silencio se extendiera. Dejar que sintieran lo que yo sentí durante años. Luego, finalmente, hablé. Consideraré ayudar con una condición. Ambos levantaron la vista. Lo que sea, susurró Lourdes. Quiero una disculpa pública en el chat grupal de la familia. Una de verdad. Sin excusas, sin frases suaves. Quiero que escriban cada forma en que me han dejado de lado y quiero que me agradezcan por ayudar palabra por palabra. Sin atajos. Santiago se burló. Estás siendo mezquino. No, dije, estoy estableciendo términos, tal como siempre lo hicieron ustedes. Llevó horas, pero finalmente el chat grupal se iluminó. Primero de Santiago. Necesitamos hablar sobre cómo hemos tratado a Gonzalo. Hemos cometido errores. Luego de Lourdes, vacilante. Nos damos cuenta ahora de lo mucho que le hemos menospreciado. Es una parte importante de esta familia. Estamos agradecidos por su ayuda. El mensaje de Aarón llegó al final y fue el más forzado de todos. Perdón por ser un idiota. Lo aprecio. Miré la pantalla. No me sentí triunfante. No me sentí conmovido, pero era algo. Envié un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Esperaron y esperaron, pero nunca envié el dinero porque ya no formaba parte del grupo. Podían escribir lo que quisieran, pero yo sabía la verdad. Las palabras no cuestan nada y todavía eran más baratas de lo que merecía. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Conocía ese número. Centro penitenciario, cárcel del condado. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, luego contesté. ¿De verdad me vas a hacer esto? La voz de Aarón era baja, aguda, llena de incredulidad. No dije nada al principio. Pensé que eras mejor que esto, añadió,
como si quisiera avergonzarme. Me eché hacia atrás en el sofá de Vega, mirando al techo. ¿En mejor que qué? ¿Qué dejarme aquí? ¿Qué dejar que se desmoronen? Casi me reí. ¿Quieres decir cómo me dejaron todos ustedes? ¿Como cuando destrozaste mi trabajo y dijiste que no importaba? ¿Cuando me dijiste que nadie me necesitaba? No respondió. Esperé. Luego hablé, en voz baja pero clara. Pensé en ayudar. De verdad lo hice. Pero tú, Santiago, Lourdes, han dejado muy claro que solo soy útil cuando se están ahogando. No quisimos decir eso. Pero lo hicieron, interrumpí. Y ahora les creo. El silencio al otro lado no era de enojo esta vez. Era tenso, desnudo, como si no supiera a dónde más ir. ¿De verdad me vas a dejar aquí? Cerré los ojos, respiré lentamente. Dijiste que no me necesitabas. Solo estoy de acuerdo contigo. Antes de que pudiera responder, susurré una última cosa. Disfruta de tu estancia. Y luego colgué. Sin portazos, sin rabia, solo el suave clic de dejar ir. Esa noche, no revisé mi teléfono. Vega y yo pedimos comida tailandesa para llevar, con fideos extra. Me dejó elegir la película aunque apenas la vi. En algún momento, me di cuenta de que estaba sonriendo. No por lo que había sucedido, no porque hubiera ganado, sino porque por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Sin recados, sin culpa, sin habitaciones por las que tenía que caminar de puntillas, tratando de no ocupar demasiado espacio. Solo silencio y fideos y un sofá que no suspiraba cuando me sentaba. No me sentí triunfante. No me sentí poderoso. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado algo pesado que ni siquiera sabía que estaba usando. Más tarde, mientras estaba sentado junto a la ventana viendo una farola parpadear sobre la acera, pensé en cómo la paz se siente diferente cuando no la estás interpretando. Cuando no estás tratando de demostrarle a nadie que estás bien. No parece venganza. No suena como una respuesta ingeniosa. Simplemente se siente quieto. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez. No lo alcancé. Que se pregunten. Que entren en espiral. Que encuentren a alguien más para equilibrar las piezas que Aarón rompió. Ya no era su hijo. No el fiable. No el plan de respaldo. No el que lo arreglaba todo mientras ellos se reían en otra habitación. Eligieron su historia hace mucho tiempo. Simplemente dejé de leerla. Y en esta pequeña sala de estar prestada, envuelto en una manta de lana que no combinaba con nada, con cajas de comida para llevar medio vacías sobre la mesa, me di cuenta de algo: la paz no pide atención. Simplemente te deja respirar. A la mañana siguiente, llegó otro texto. No puedes ignorarnos para siempre. Pero estaban equivocados, porque ignorar a alguien significa que todavía lo oyes. Y yo no. Ya no. Hice café, abrí una nueva pestaña en mi portátil, escribí programas de enfermería, solicitudes tardías. No estaba tratando de empezar de nuevo. Simplemente estaba empezando por fin. Podían seguir entrando en espiral, seguir llamando, seguir reescribiendo la historia. Ya no era parte de ella. Dijeron que no me necesitaban, así que les di exactamente eso. Si alguna vez te hacen sentir que el silencioso es más fácil de perder, simplemente deja un punto.